Bienvenidos a un nuevo episodio de The Regen Podcast, el podcast de The Regen Academy. Mi nombre es Mónica Fernández y junto con Francesc Font nos juntamos una vez al mes para hablar de agricultura regenerativa y compartir experiencias con todos vosotros. ¿Qué tal, Francesc? ¿Cómo estás? Muy bien, Mónica. ¿Y tú cómo estás? Muy bien también. Hoy aquí encantada de tratar un tema importante. Un tema importante y un tema, podríamos decir que polémico, del que se está hablando mucho últimamente, ¿no? Que es el glifosato. Hemos pensado hacer este podcast porque, primero, es un tema del que podríamos decir incluso que está de moda, porque este noviembre del año pasado, pues salió en todas las noticias, en toda la prensa, siempre ha estado el glifosato en el punto de mira. Ha habido distintas ocasiones de intentar prohibirlo y en esta vez, pues parecía que se estaba llegando muy lejos con esto, especialmente hablamos de la Unión Europea, y al final no se ha prohibido. De hecho, creo que tenemos 10 años más, en principio, ¿no?, de glifosato. Exacto. Pero hubo un debate, está habiendo un debate y nosotros de alguna forma queremos también participar en este debate. Y la sensación que hemos tenido este tiempo y durante estos años es que es un debate donde participan muchos actores y donde podemos leer muchas opiniones de empresas que se dedican a vender el producto, evidentemente con su propia opinión respecto a la prohibición que podéis imaginar, opiniones políticas, opiniones de grupos ecologistas, y muchas veces echamos en falta la opinión del que sería el actor más importante en todo este proceso, que sería el agricultor, ¿no? Mónica, tenemos esta sensación a menudo, ¿no?, de que no se tiene suficientemente en cuenta al agricultor en muchas cosas. Exacto, sí, sí. Y la idea de este podcast, pues, es dar voz a los agricultores, porque vamos a opinar nosotros como agricultores, pero también vamos a compartir opiniones de otros agricultores y agricultoras que nos han escrito. Y queremos también que se entienda del todo qué es este producto, de dónde sale este producto y, sobre todo, por qué se utiliza de forma masiva este producto. He dicho varias veces que yo en mi finca no me avergüenzo de haber aplicado toneladas, muchos litros de glifosato sobre mis suelos, sobre mis cultivos, pero ahora ya no lo hago. De hecho, ahora no hay un litro de glifosato en mi finca, y no ahora, desde hace unos cuantos años, ¿no? Y queremos compartir, por si es útil, esta experiencia y los motivos por los cuales nosotros ya no lo usamos y también las alternativas que hemos encontrado al uso del glifosato. Y creo que tenemos muchas cosas por hablar, Mónica, hoy. Sí, la verdad es que es un temazo y también decir eso, que bueno, queremos aportar nuestra opinión desde este punto de vista que comentabas tan importante de dar voz a los agricultores, entender por qué lo están usando, entender por qué no quieren que se prohíba y un poco también intentar buscar al final cuál es la vía que nosotros vemos para dejar de utilizar este producto, que como vamos a ver, tiene sospechas muy fundadas de peligros importantes para la salud humana y para el medio ambiente. Y bueno, lo que nos gustaría es tener una conversación positiva, sin tampoco culpar a nadie, sino buscar de qué manera podemos hacer esta transición hacia un modelo sin glifosato. Algún día, esperemos que dentro de 10 años, ¿no?, este espacio de tiempo nos sirva para tomar las medidas necesarias, respetando también, pues, el medio de vida de los agricultores, ¿no? Un poquito es lo que creo que debemos de intentar. Totalmente, y manteniendo siempre nuestra posición, que siempre es la misma en el fondo, que es que para nosotros el camino para que no se use el glifosato no pasa tanto por prohibiciones, por normativas, por sanciones, ¿no?, que al final siempre recibe el agricultor, sino por entender qué es y entender y aprender, sobre todo, a producir alimentos de una forma económicamente viable, y eso es muy importante,
sin el uso de estas sustancias, que es lo que hemos conseguido no solo nosotros, sino que cientos, miles de agricultores en todo el planeta. Y por eso vamos a compartir este rato, pues, con muchos datos, con mucha información, entendiendo el glifosato desde el origen, para terminar, pues, con estrategias alternativas al glifosato. De hecho, te recomendamos también quedarte hasta el final porque vamos a darte una sorpresa, vamos a compartir contigo más información, ¿no? Incluso un documento para que puedas también entender cómo funciona el glifosato y cuáles son las estrategias para producir sin glifosato, pero esto lo comentamos después porque tenemos mucha historia por delante para comentar y yo creo, Mónica, que si te parece podemos empezar contando qué es esto del glifosato, porque a lo mejor hay personas que lo han oído 1000 veces, pero en el fondo saben que es un herbicida, sí, pero es que hay muchos herbicidas y cada uno funciona a su forma. O sea que creo que lo primero es empezar a contar qué es el glifosato y de dónde viene el glifosato. Bueno, pues voy a intentar hacer un poquito de resumen de todo lo que he estado estudiando y mirando estos días para documentarme bien y también pues te voy a pedir a ti, Francesc, que me ayudes con algunos conceptos, como conoces mejor este producto después de haberlo usado y de haberlo estudiado, ¿no? Como ingeniero agrónomo en su día, me imagino. Y bueno, pues así en resumen podríamos decir eso, pues que el glifosato es un herbicida, es decir, es una sustancia que se utiliza para matar o para inhibir el crecimiento de las plantas que nos molestan, digamos, ¿no? De las adventicias, de las malas hierbas, las malezas, como las queramos llamar, y que tiene pues la característica de que es sistémico, es decir, que es un producto que se introduce dentro de los tejidos de la planta, con lo cual no se quita al lavarlas, por ejemplo, ¿no? Sería una característica de este producto, que justamente esa característica de ir a todos los tejidos de la planta que sea muy útil para eliminar las malas hierbas que tienen pues, sistemas radiculares muy extensos o que son difíciles de poder alcanzar, ¿no? Luego otra característica es que es de amplio espectro, es decir, que extermina o deteriora o destruye plantas de muchos tipos diferentes, tanto de hoja estrecha como de hoja ancha, tanto arbustos, etcétera. Y el mecanismo de acción que tiene el glifosato es inhibiendo una enzima que es la que permite que las plantas y algunos microorganismos sinteticen ciertos aminoácidos esenciales, como el triptófano, otro que es la fenilalanina, ahora lo estoy leyendo y me trabo un poco, y la tirosina, que son aminoácidos esenciales para todos los seres vivos y que las plantas y algunos microorganismos para obtenerlas necesitan de una enzima que es la que el glifosato bloquea, ¿vale? Entonces, como este mecanismo de acción actúa sobre una ruta metabólica que solamente existe en las plantas y en algunos microorganismos, por ese motivo es por el cual se consideraba muy seguro su uso inicialmente, porque los seres humanos y los animales en general no tenemos esta ruta, con lo cual es como, bueno, pues a nosotros no nos va a molestar, ¿no? Luego, bueno, ya veremos que esto no es necesariamente una prueba de inocuidad, pero sí que se utilizó en un principio para argumentar que era súper seguro, ¿no? De hecho, el glifosato como tal se sintetiza en los años 50, pero no es hasta el año 1970 cuando lo patenta Monsanto y crea el producto Roundup, que es el que durante muchísimos años se ha utilizado de manera exclusiva por esta empresa, que es lo que ha hecho que fuera una empresa tan multimillonaria, porque solo podía producirlo ella, ¿no? Lo que ocurre es que en el año 2000 en Estados Unidos se caduca la patente y a partir de ahí ya se empieza a producir, de hecho hay en el mercado cientos y cientos de productos de herbicidas diferentes a base de glifosato, ¿no? Hoy en día. Y bueno, se produce en todo el mundo, creo que China es el mayor productor en estos momentos y el volumen de uso ha aumentado exponencialmente. De hecho, tenemos algunas cifras por ahí, me parece, Francesc, a ver si lo digo bien, creo que son unos 700 millones de kilos, entre 700 y 800 millones de kilos de glifosato que se tiran al año en el mundo, aproximadamente. Y en el territorio español me parece que son unos 13 millones
de kilos. O sea que, bueno, es una barbaridad de cantidad, ¿no? Y, bueno, decir también que Monsanto, en paralelo al Roundup, también desarrolló los transgénicos resistentes, los cultivos transgénicos resistentes a este herbicida, de manera que se podían sembrar y aplicar el herbicida y no afectaba a los cultivos y sí a las maletas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que este ha sido el uso principal del glifosato durante muchísimo tiempo. Sí, Luego, déjame hacer perdona Mónica, algunos sí. comentarios sobre lo que has dicho. Varias cosas, ¿no? Al principio, es un producto que no se lava, ¿no? Esto para el agricultor en el fondo es muy práctico porque haces una aplicación y si te llueve al cabo de 30 minutos ya no importa porque el producto ya está trabajando. A veces hacemos aplicaciones de otros productos que no tienen esta sistemia, ¿no? Que el producto no entra en la planta y corre por dentro de la planta. Te llueve al cabo de un rato y has tirado el tiempo y el dinero, ¿no? Con lo que esto ya es una facilidad, imagínate, súper grande, de amplio espectro, ¿no? Es un herbicida que lo que toca lo mata, por decir algo. Esto suena agresivo y lo es, pero también es muy práctico, ¿no? No tienes que romperte la cabeza en escoger este o el otro, esta planta que me la mata. No, esto lo que toca lo mata, ¿no? Esto de los productos transgénicos resistentes al glifosato. Aparte que me ha dado la idea de que un día podemos hacer otro podcast hablando de productos transgénicos, que es otro temazo sobre el que a veces falta también conocimiento, pero esto fue una revolución también en su momento. Siembras un cultivo de soja, por ejemplo, que es resistente al glifosato y luego vas por encima con el glifosato, tiras a todo el campo y matas todo menos la soja porque era resistente al glifosato. Uno de los problemas de esto es que se hacen aplicaciones pues incluso con aviones, con helicópteros, ¿no? Porque se moja todo y conocemos que pues tiene efectos sobre las personas que viven en aldeas próximas a donde se hacen estas mega aplicaciones porque ahí hay glifosato por todos los sitios, ¿no? Y, o sea, que son cosas que son muy cómodas, pero a la vez tienen un riesgo enorme. Es verdad que hay muchos estudios y hablaremos de ellos, pero siempre tengo la sensación cuando hablamos de estos productos, porque me ha pasado muchas veces, cuando yo era niño, había un par de herbicidas que ahora es impensable aplicarlos, ¿no? Uno se llamaba, el nombre comercial era el Secatuto, creo que se llamaba, venía de Italia, ¿no? Y lo secaba todo. Son productos que en su momento los veíamos como súper seguros, ¿no? Y seguro que habían muchos estudios que nos indicaban que lo eran. Pero ahora me parecería una barbarie utilizar aquellos productos, ¿no? Porque sabemos que tienen efectos sobre las abejas mariposas, sobre los peces, ¿no? Y siempre cuando hablamos de productos productos de este tipo, tengo la sensación de que igual en 5 años nos escucharíamos defendiendo alguno de estos productos y diríamos, pero, ¿cómo puede ser, no? Ahora ya sabemos que son letales estos productos, pero hace unos años parecían como súper normales. Y esto es que está pasando continuamente en la agricultura, ¿no? Y se han prohibido y se prohíben cada mes, caen. Los agricultores decimos que caen los productos cuando caen de la lista donde están los productos permitidos, ¿no? Es un proceso, hay diferentes fases en estas listas hasta que al final caen del todo, ¿no? Pues están cayendo productos, y todos los agricultores lo sabemos, que hace 3 años parecían súper saludables incluso, ¿no? Para las personas. O sea que es un debate que va evolucionando por suerte muy rápido y lo que podamos pensar ahora o pensásemos hace 10 años o 15, pues nos puede parecer una absoluta, podemos parecer bárbaros, ¿no? Dentro de 5 años pensando en qué aplicábamos, hacíamos estas cosas o no las hacíamos y es como una idea que me viene siempre en mente cuando hablamos de este tipo de cualquier tipo de producto de síntesis química al final. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención mientras estudiaba un poquito, porque, a ver, siempre intentamos documentarnos bien, seguir la ciencia. Aquí en The Regen Academy siempre intentamos basar todas nuestras
propuestas y nuestras opiniones en datos científicos, y para eso nos hemos preparado bien, y después de leer todas las investigaciones que se hacen para evaluar la toxicidad, en este caso del glifosato, ¿no? Realmente, primero de todo, me sorprende muchísimo que parece que tratamos al glifosato y a todas estas sustancias con la misma presunción de inocencia que utilizaríamos en el juicio hacia una persona, que me parece increíble, porque yo creo que en el caso de las sustancias químicas tendríamos que proponer la presunción de culpabilidad, o sea, justo lo contrario. Y entonces después demostrar que una sustancia es inocua y entonces la uso. Pero aquí se hace justo al revés, y de hecho todas las sustancias que proponen las industrias en este caso, pues los pesticidas, herbicidas, lo que sea, están haciendo estudios la propia compañía, que luego son estudios que no están publicados en ninguna revista y que son los que presentan a los organismos evaluadores. En este caso, pues vamos a hablar de la EPA, que es la americana, que en un primer momento autorizó este producto, y después también la EFSA, que es la europea, y luego hay otra que es la IARC, que es la que después vamos a ver, que dijo que este producto era probablemente cancerígeno, ¿no? Entonces, me parece curiosísimo que los procesos para determinar si estas sustancias se pueden usar se basen en demostrar, para prohibirlas, que son dañinas, cuando tendría que ser al revés, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues creo que necesitamos mucha más precaución, ¿no? Porque luego realmente es lo que tú dices, con el paso del tiempo se demuestra que son problemáticas. Totalmente. Es una reflexión que me parece súper potente, que no la había hecho yo, ¿no? Y me ha recordado una anécdota que viví hace 15 años, porque todo el tiempo pasa siempre muy rápido, ¿no? Que estaba en una feria de las bien conocidas de agricultura, en la época en que se empezaba a hablar de si se prohibía o no el glifosato. Imagínate, hace tiempo, ¿no? Y había un stand que ponía "por la libertad", y no ponía nada más, firma por la libertad, ¿no? Y ahí ibas a firmar para que no se prohibiera el glifosato. Y había cola, ¿no? Y había mucha indignación ahí. Es que se han pensado, que es lo siguiente, que nos van a prohibir respirar, ¿no? Todos los agricultores me incluyo, estábamos ahí como, claro que sí, ¿no? Aunque yo no firmé, porque pensé, pero bueno, de entrada, cuando hay un stand en una feria que vale un dinero, es porque alguien te quiere vender algo, ¿no? Pensáis, ¿qué están vendiendo? No están vendiendo nada, solo aquí por la libertad, ¿no? Y pasé un poco, y detrás estaba Monsanto, ¿no? Y detrás había la compañía que te vendía el glifosato. Pero que la jugada la han hecho bien, porque al final lo entiendo también, porque hemos estado muchos años produciendo con unas herramientas que las hemos hecho casi nuestras, formaban parte, ¿no? Aquí en mi almacén había pues siempre 1 o 2 bidones de 1000 litros de Roundup o el glifosato que fuera más barato, ¿no? Y te lo haces tuyo, es parte de cómo tú trabajas, ¿no? Y cuando alguien lo critica o quiere cargárselo, es como que te sientes incluso atacado, ¿no? Y además cuando es un producto que funciona bien y es económicamente, pues sale muy bien también, ¿no? Y creo que aquí está la jugada maestra, ¿no? De las empresas que venden glifosato, en la que muchos agricultores durante mucho tiempo hemos picado el anzuelo, por decir algo, ¿no? Y hemos defendido unos productos que eran dañinos para nuestros suelos, pero a muerte, además, los hemos defendido, ¿no? Y nos hemos sentido súper atacados cuando alguien los ha cuestionado, ¿no? Y bueno, no sé, lo que has comentado me ha llevado aquí, ¿no? A pensar esto, porque aún está pasando, ¿no? Sí, y de hecho, ahora que dices esto, Francesc, también me gustaría comentar una cosa que me ha parecido, bueno, ya lo conocía, no sé, seguramente os suena que hace unos años hubo un juicio en el cual Monsanto salió perdiendo, de un señor americano que se llama Dwayne Johnson, que era un trabajador que estaba en jardinería y aplicaba pues decenas de veces al año litros y litros de glifosato
en los espacios, ¿no? de la empresa para la que trabajaba. Y bueno, este señor ha desarrollado un cáncer de tipo, un linfoma no Hodgkin, y el juicio en el 2018 declaró a Monsanto culpable porque destaparon lo que se ha llegado a conocer como los papeles de Monsanto, que son montones de documentación interna de la empresa en la cual, y esto está admitido, es público, quiero decir, aquí no hay ninguna teoría de la conspiración ni nada parecido, es una cosa que está aprobada y que se vio que estaban comprando a los científicos que valoraban positivamente el producto, que estaban amañando y que eran conscientes de los efectos del producto y aún así lo sacaron adelante, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es bastante terrorífico, ¿no? Cuando ves estas cosas, pero tenemos que ser conscientes de que estas cosas están ocurriendo, ¿no? Y sobre todo entender que el proceso científico que lleva a admitir o a afirmar de manera rotunda y contundente que un producto es cancerígeno es complicadísimo. O sea, yo estaba un poco mirando todos estos temas y hay como 3 tipos de estudios que han hecho para evaluar el posible efecto cancerígeno. Ahora hablamos de cáncer, hay muchas otras enfermedades relacionadas que se sospecha que podrían tener relación con el glifosato, pero en el caso del cáncer, lo único de lo que disponen los científicos es, por un lado, lo que son los estudios epidemiológicos, que es que cogen un grupo de personas que llevan controlando mediante cuestionarios durante años, es decir, les están preguntando, en este caso había un grupo muy grande de agricultores, ¿no? Les preguntaban, pues, ¿cuándo usas glifosato? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántas aplicaciones al año? ¿Cómo te proteges? Son preguntas en las que la persona te va a decir lo que te va a decir, o sea, no hay una prueba fehaciente de que todo esto es así, ¿no? Es todo muy impreciso, ¿no? Y a partir de esos datos que las personas pues explican o así a lo largo de muchos años, luego ven cómo se relaciona esto con la incidencia de distintos tipos de cáncer y establecen relaciones de probabilidad. Entonces, eso es un tipo de estudios. Hasta ahí llegamos en humanos, no hay nada más. No podemos hacer pruebas con humanos, lógicamente, por temas de ética, ¿no? Con este tipo de cosas. Luego hay estudios en animales donde sí que se les, la verdad que también es terrible, pero a estos animales se les envenena, básicamente se les da el producto para comerlo y hay distintos tipos de animales en los que se hace esto. Y luego hay otro tercer tipo de estudios que son in vitro, que es en células, son cultivos de células humanas donde se pone la sustancia para ver qué ocurre en esa célula, ¿no? Y de estos 3 tipos de estudios, en los estudios en animales, esta organización que declaró en 2015 que el glifosato era cancerígeno probablemente, ahí afirmó rotundamente que el glifosato provocaba cáncer en animales. O sea, ahí no hay debate, ¿no? Lo que ocurre es que luego todo es muy complicado porque las agencias, por ejemplo, en la europea, a la hora de aprobar el producto, se fija en que las dosis que está evaluando sean las típicas a las que uno se expondría al glifosato en el día a día de una persona que consuma alimentos o el agua, porque no lo hemos dicho, pero el glifosato está presente en los alimentos, en la orina, en la sangre de las personas, en la leche materna, en el agua, en todas las aguas. El 30% de las aguas superficiales en España tienen valores de glifosato por encima de los que deberían ser, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la verdad es que cuando analizas y cuando te fijas en cómo hacen este tipo de evaluaciones, resulta que ese probablemente cancerígeno a mí me provoca unas alarmas tremendas de decir, cuidado, porque aparte estamos hablando de un producto que cada vez se echa más, cada vez se usa más, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, estamos de acuerdo en que, ¿verdad, Francesc? En que tenemos que tener mucho cuidado con esta sustancia y buscar todas las maneras posibles para reducir su uso y para eliminarlo. Totalmente, totalmente. Es verdad que de la misma forma que estamos hablando del glifosato, podríamos estar hablando de otros productos que ni siquiera tienen que ver con la agricultura, ¿no? Y que sabemos que son muy perjudiciales
y que estamos permanentemente en contacto con ellos. Pero creo que el mensaje es, como mínimo, cuestionémoslo. Como mínimo, que quede la duda de que no es 100% seguro, ¿no? Y a partir de aquí, como no es 100% seguro que es seguro, sabemos que no lo es, pues planteemos alternativas, entendiendo también por qué se está usando. Yo creo que no encontraríamos ningún agricultor en el mundo hoy que defienda tanto el glifosato que se atreva a beberse un chupito, ¿no? Por lo tanto, esto ya nos dice que todos sentimos que no es un producto como el agua, ¿no? Que es un producto perjudicial. Y a partir de aquí, pues es cuando se tienen que pensar en entender por qué se usa y pensar alternativas. Y aunque estamos exponiendo todas las dudas que tenemos con este producto, en el fondo alguna duda yo también tenía cuando lo estaba usando, pero lo estaba usando, ¿no? Que en ningún caso pretendemos que se criminalice a los agricultores que lo están usando o que se les trate de ignorantes, porque, bueno, es posible que sea así, pero yo me meto en el saco, porque yo también lo he usado muchos años, ¿no? Creo que es bueno entender por qué se está usando, por qué hemos creado esta necesidad en los agricultores, todos, el conjunto de la sociedad, y a partir de aquí, pues, buscar alternativas, que las hay y muchas. Sí, quizá podíamos pasar ya, Francesc, a hablar un poco sobre esos usos en la agricultura, ¿no? Pensando en personas que nos escuchen y que no estén tan familiarizadas con cómo se usa el glifosato, explícanos tú en qué lo usabas, cuando lo usabas. Perfecto. Lo primero es que quede claro esto. El glifosato es un herbicida. Un herbicida es un producto que mata las hierbas o las malas hierbas. Las malas hierbas son plantas que no queremos que estén conviviendo con nuestro cultivo, al menos en momentos determinados. Podríamos también hablar en profundidad de si tenemos que llamar las malas hierbas o no, o si tenemos que convivir con ellas o no. Porque aquí cabe un poco todo. Lo primero que hacemos es no buscar el campo limpio, sin ninguna hierba, sin nada, porque ya sabemos a estas alturas que esto resta más que suma, porque la biodiversidad nos ayuda en muchos aspectos. Pero tampoco queremos un campo con tantas hierbas que ahoguen el cultivo comercial, que es el que nos da de comer, el que nos da dinero a los agricultores y el que nos da de comer a la sociedad, ¿no? Y hay que buscar estos equilibrios. Por lo tanto, en ciertos momentos conviene hacer control para no tener plantas que compitan en exceso con nuestros cultivos. Y para eso están los herbicidas que nacen a partir de la Revolución Verde, conjunto con otros productos de síntesis química y que hacen esta función. O sea, los aplicas. ¿Cómo los aplicas? Pues hay formatos en polvo, en granulado, o hay formatos en líquido, que son los más habituales. O sea, los mezclas con agua y los aplicas encima las hierbas que quieres matar y tienen distintos sistemas de función, pero el glifosato, como hemos comentado, pues cuando toca una planta, entra por sus hojas y sus tallos, corre por toda la planta y la mata desde raíz, ¿no? O sea, que es una herramienta para matar las plantas que no queremos que estén en un cultivo determinado. En jardinería, por tocar un poco todos los cultivos, ¿no? O todos los sectores, ¿no? En jardinería, pues podéis imaginar, ¿no? Un jardín, una calle, que hay hierbas, qué tal, un margen, lo que sea, pues vas, lo aplicas con nada, mezclado con agua, lo pulverizas encima y matas. Y matas lo que tocas, ¿no? Y limpias el jardín o limpias... Y Francesc, perdona que te interrumpa, esto se utiliza en prácticamente la totalidad de los entornos urbanos, ¿verdad? O sea, para matar las hierbas que salen pues entre los jardines y los típicos árboles, ¿no?, que hay en las calles. Imagina el árbol, ¿no? Que tiene un poco de tierra, ¿no? Un metro cuadrado de tierra o lo que sea, pues si salen ahí hierbas, se utiliza. Se ha utilizado en casi todos los jardines que podemos imaginar de planeta, casi diría, pero es verdad que en los últimos años y cada vez más hay, por ejemplo, ayuntamientos, municipios que se declaran libres de glifosato y trabajan con otras estrategias y no usan glifosato. Esto está, por suerte, está creciendo y cada vez son más
porque al final cuando se utiliza en un jardín, en una área verde, pues ahí el contacto con la población es muy directo, muy claro, incluso con los niños, ¿no? Y instantáneo, porque igual sí se hace la aplicación y se cierra el área, pero a la hora o a las 2 horas ya se abre y ya el contacto está ahí, ¿no? Y esto, pues, es una práctica. Se utiliza en huerta, por ejemplo, no tanto para aplicar cuando los cultivos están ahí, porque los mataría, ¿no? Si tienes unas lechugas y unas malas hierbas y tiras glifosato, matarías las malas hierbas y las lechugas, ¿no? No en ese contexto, sino más en preparar el terreno. Para preparar el terreno, pues se puede aplicar glifosato para matar todo y luego sembrar, o muchas veces se localiza la aplicación utilizando como unas campanas en las que tú estás haciendo la aplicación pulverizada, pero la campana la enfoca solo a lo que tocas, ¿no? Y tú apuntas a la mala hierba y la tiras. Si hace viento, pues puede correr el viento por debajo de la campana, llevarse el producto y tocar tus cultivos y matártelos. O sea, como agricultor eres el primer interesado en que el glifosato no entre en contacto con tu cultivo comercial, porque lo mata directamente, ¿no? Se utiliza en cereal, pues, de una forma muy similar a la huerta. No para tirar cuando el cereal está o el cultivo extensivo, maíz, trigo, lo que sea, está desarrollado, porque lo matarías, a no ser que sea un cultivo resistente, ¿no? Como hemos hablado del caso de la soja, pero sí para aplicar antes, para limpiar el campo, para luego sembrar. O también se utiliza mucho para limpiar los márgenes, ¿no? Tengo una sequía, un margen, ¿no? Y para limpiarlo, pues, echo el glifosato y lo seco todo y queda limpio, ¿no? Y en el caso del cereal, para que entienda yo, que no lo tengo del todo claro, ¿para qué se tiene que matar la maleza si también vamos a labrar? ¿Sabes? En un campo donde voy a sembrar. Sí, es una práctica que es verdad que cada vez se hace menos, pero es más fácil labrar un campo cuando la maleza está seca y medio desmenuzada que labrar un campo cuando hay muchas plantas muy grandes, ¿no? Porque el mismo trabajo de labrar, pues sobre todo si se labra con discos que no son tan grandes como arados, pues como que entorpece un poco, ¿no? A labrar. Y luego aquí podrías, que es lo que hacemos nosotros, o desbrozar, ¿no? Cortar la hierba más fina para luego poder voltear la tierra mejor si tienes que hacerlo. Pero la otra opción es dar un pase de glifosato, se queda todo seco ahí, medio desmenuzado, y luego ya pues el trabajo es más fácil. Muchas veces lo que nos pierde, no solo a los agricultores, sino a la sociedad actual, es la comodidad, ¿no? De hecho, yo pienso que si un día nos cargamos el planeta y se acaba el mundo, será en busca de la comodidad, más que otra cosa, ¿no? Y estas herramientas, es verdad, son cómodas. Realmente son cómodas, te metes en la cabina del tractor o donde sea, mezclas un poco de agua con el producto, tiras y ya, y funciona bien, además, ¿no? Y en cereal más bien se utiliza en este... Porque aquí en la Unión Europea no hacemos esta práctica de rociar con glifosato una vez justo antes de cosechar, ¿verdad? Que esto en Estados Unidos, por ejemplo, es una práctica muy habitual. Aquí no se suele hacer, yo lo he visto, igualmente. En principio no estaría permitido, porque para contarlo bien, ¿no? Esta práctica se trata de tengo el trigo que ya está, me estoy acercando a cosecha, pero aún está un poco verde y yo lo quiero bien tener muy seco, porque si no el mismo grano me va a generar humedad y me van a penalizar por la humedad que genere, y puedo esperar pues un mes que se seque por sí solo, o entro con un glifosato, lo seco todo y luego ya recojo el grano seco y gano un mes, ¿no? Que no es poco, porque es mucho menos riesgo que tengo el cultivo en el campo. No se suele hacer, no estaría permitido, porque estos productos los productos químicos tienen un plazo de seguridad que se llama, que tú desde que aplicas hasta que recoges el producto debes respetar unos días, ¿no? Varían en función del producto, de muchas cosas, pero está muy claro con los insecticidas, ¿no? Yo no podría echar un insecticida de síntesis química muy potente que tenga un plazo de seguridad de un mes
y a los 2 días recoger el producto. No podría, también lo he visto, ¿no? Y... Sí, una cosa es la norma y luego en la práctica lo que se hace, Exacto, pero bueno, ya sí que ahí hay una diferencia importante también para personas que nos escuchen desde otros países, que a lo mejor no en todas partes es igual el uso. También por el tema de los transgénicos, porque, por ejemplo, en el Estado español, el cultivo del transgénico resistente al glifosato entiendo que tampoco está permitido, ¿verdad? O sea, que ese no sería un uso que se hace aquí, pero sí en otros exacto, lugares. exacto. Y luego, siguiendo con el cereal, hay un aspecto que es muy relevante, del que tenemos que hablar. Seguramente habéis oído de lo que se llama agricultura de conservación, agricultura de mínima intervención, ¿no? Que es labrar menos o incluso no labrar para sembrar los cereales, ¿no? Y esto hasta aquí perfecto, porque sabemos perfectamente que cuanto más labremos, más destruimos la microbiología del suelo, más materia orgánica perdemos, más destruimos la estructura del suelo. Si queremos mejorar un suelo, labrar no es una buena práctica, ¿vale? Y la manera de no labrar nada, cero, en cultivos extensivos, cereales, por ejemplo, es lo que se llama siembra directa, que es sembrar encima del rastrojo del cultivo anterior. Tienes un cultivo anterior, lo cosechas, lo cortas, te queda ahí un rastrojo, que es la paja, los restos del cultivo y tal, y hay máquinas, y si nos sigues, las conoces perfectamente porque hablamos mucho de ellas, que nos permiten sembrar después. En la agricultura de mínima intervención, de conservación y sobre todo de siembra directa en cultivos extensivos, es muy difícil, es realmente muy difícil hacerlo sin glifosato. Por lo tanto, aquí viene un tema pues muy clave, ¿no? Vale, yo lo que quiero es destruir menos el suelo, incluso puedo hacer agricultura de siembra directa, que se hace desde más de hace 40 años en todo el mundo y cada vez más, pero el glifosato es una herramienta casi indispensable para hacer esto. Y aquí es cuando se te cruzan un poco los cables y dices, bueno, la herramienta para hacer agricultura de conservación y realmente es de conservación es el glifosato. Sin el glifosato es muy difícil hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Creo que esto merece un poco entrar más en detalle en esto porque es un punto importante. Cuando hacemos cultivos extensivos, y vamos a poner de ejemplo el trigo, pero aquí vale el trigo, la cebada, el maíz, el alfalfa, yo qué sé, ¿no? Pero vamos a poner el trigo para visualizarlo un poco más, ¿no? Cuando hacemos estos cultivos, casi lo que más nos puede traer problemas son las malas hierbas. Porque cualquiera de estos cultivos, si se nos llena de malas hierbas, pues el trigo no crece, los granos quedan muy pequeños y casi ya no vale la pena ni cosecharlo, ¿no? Aquí es cuando decimos, bueno, si una finca tiene animales es fantástico, porque si ya no puedes aprovechar el trigo como grano, pues es un pasto genial, ¿vale? Pero no siempre es así. Nosotros tenemos nuestras estrategias, que luego hablaremos de ellas, para combatir, para controlar las malas hierbas, pero si lo que queremos hacer es siembra directa para no dañar el suelo ni tocarlo ni nada y sembramos directamente la semilla detrás del rastrojo anterior, pues muy probablemente se nos va a llenar de malas hierbas. Y además, algunos aperos que tenemos para controlar las malas hierbas sin herbicida en cereal, por ejemplo, el rastro, del que también tenemos vídeos colgados en nuestro canal de YouTube explicando cómo funciona, no pueden trabajar encima de un rastrojo. ¿Por qué? Porque irían arrastrando la paja anterior y es impracticable. Por lo tanto, este apero ya no nos sirve en siembra directa. ¿Cuál es la solución que se ha encontrado hasta el día de hoy? Siembras y al día siguiente o a los 2 días echas glifosato. Matas toda la hierba que hay menos tu cultivo porque acabas de sembrar y no ha ni germinado y luego sale el cultivo bastante limpio de malezas, ¿vale? Y si se ensucia, pues a veces lo que hacen los agricultores es hacer otra aplicación, no ya de glifosato porque matarías el trigo, sí de un producto que sea selectivo, que mate algunas plantas, pero que no mate al glifosato. Yo diría que el 99,9% de los agricultores de todo el planeta que están haciendo prácticas de siembra directa, que mejoran mucho el suelo, lo están haciendo porque tienen glifosato o usando glifosato.
porque permite hacer esto, ¿no? Por eso es un tema que no es fácil, ¿no? No es fácil ni evidente y tenemos que tener toda la información. Exacto, está muy bien que lo expliques así para que se entienda bien que esto no es tan fácil. No es una cuestión de, nada, dejamos de usar glifosato y ya está. Bueno, pero entonces hay que seguir labrando, entonces ¿cómo evitamos labrar? En fin, todo tiene una complejidad. Lo bueno es que hay también maneras de hacerlo que luego lo vamos a hablar, ¿verdad, Francesc? Nos vas a explicar un poco Exacto, exacto. cómo gestionas tú todo esto para poder hacer cereales sin usar glifosato, ¿no? Exacto. Pero bueno. Avanzando que no hay ni una solución mágica ni perfecta y sobre todo esta idea que has dicho tú, Mónica, para mí es clave. Vale, sí, dejamos el glifosato, lo prohíben, lo dejamos. Bueno, pues toda esta comunidad enorme de agricultores que hacen siembra directa tendrán que dejar de hacer siembra directa con lo que esto representa incluso para el entorno, para el medio ambiente, ¿no? Porque de un día para otro no puedes hacer un cambio tan bestia y que no se resientan tus cosechas. Que a mí esto incluso me hace pensar, Francesc, en lo desequilibrado que es el sistema alimentario que tenemos, ¿no? Porque está tan basado en el cereal, o sea, el pan y todo lo relacionado, aparte de que cada vez la misma pirámide esta alimentaria, ¿no? Que dice que tenemos que comer sobre todo cereales y claro, el cultivo de cereal y luego encima los animales alimentados con cereales, ¿no? Entonces, aquí hay algo que no funciona, que es mucho más profundo que el glifosato, ¿no? Porque dependemos para nuestras calorías brutalmente de unos cultivos que tienen este tipo de características, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay muchas otras cosas que tenemos que solucionar, ¿no? En ese sentido. Total. Bueno, esta visión 360 de la que siempre hablamos, ¿no? Más holística, es que los problemas se tienen que solucionar de raíz. Si no son parches que vamos poniendo y ahora sacamos este producto. Exacto. ¿Y ahora qué hacemos sin este producto? Pues dejamos de hacer siembra directa, ¿no? Y muy de acuerdo con lo que dices. Nuestro sistema alimentario está basado en un producto que su producción no es fácil, es de las más complejas en agricultura regenerativa, porque es un producto, un cultivo anual que cada año tiene que ser sembrado y porque los marcos son muy estrechos, no puedes gestionar nada entre medio, es muy difícil. O sea que probablemente uno de los trabajos de fondo es basar menos nuestra alimentación en el grano o en los animales que comen grano, ¿no? Llevamos produciendo grano desde hace 8.000 años o 12.000 años, ¿no? El otro día leía en un artículo que el autor ponía en duda si era el hombre que había domesticado al trigo o el trigo que había domesticado al hombre, ¿no? Y casi me parece más lo segundo, que es el trigo que ha domesticado al hombre a su conveniencia, ¿no? Sí, de hecho, a nivel nutricional hay muchísimas corrientes que nos dicen que deberíamos evitar el consumo de cereal porque nos inflama y bueno, y eso ya, digamos que hay distintas maneras de verlo, pero seguro que este consumo tan exagerado de alimentos de origen cereales y así, que están además muy procesados y eso no es sano seguro para las personas, con lo cual... No, y la prueba está también en que cada vez hay más casos de intolerancias, que hay investigadores que relacionan estas intolerancias al trigo y al gluten con el uso de glifosato, o sea que realmente es complejísimo, ¿no? Y aún no sabemos realmente a ciencia cierta lo que hay detrás, ¿no? Total, Así pero como nos gusta mucho ir cambiando de lado en el debate, ¿no? Me pongo al otro lado. Sacamos las herramientas que nos permiten producir cereal de una forma eficiente y razonable en todo el planeta, con lo cual significaría sacar la posibilidad de producir como se está produciendo y como nuestra dieta se basa en esto, pues hay una crisis alimentaria al día 2 sin precedentes, ¿no? Esto siempre ponemos el mismo ejemplo. No somos muy partidarios de las subvenciones que tenemos en Europa,
¿no? Y nos gusta mucho cómo funciona la agricultura en otros países donde hay cero subvenciones por muchas razones. Esto también merece un podcast por sí mismo. Pero se sacan hoy y en 3 días hay una crisis alimentaria sin precedentes también, pero sin precedentes, ¿no? O sea que las soluciones nunca pueden ser de un día para otro porque llevamos tantos años produciendo así, alimentándonos de esta forma, que tenemos que tener muy, muy bien creadas las bases de las alternativas para que no haya un colapso. Porque Sí, y además lo único que hacemos al final es con estas disputas, como estas visiones tan polarizadas, los buenos y los malos, los que hacen bien, los que hacen mal, al final es una distracción que está evitando que avancemos hacia una solución. total. Por eso, en ese sentido, pues nosotros tenemos clarísimo que las cosas, bueno, pues que son complejas y que cada lado tiene sus motivaciones para actuar como actúa, ¿no? Y entonces, pues hay que buscar una solución, ¿no? Y bueno, por ahí vamos un poco con nuestra tarea en The Regen Academy y con este podcast, ¿no? Para encontrar vías prácticas. Y además, bueno, si nos seguís sabéis que soy un enamorado de los 7 hábitos y hay un hábito que para mí es de los mejores. Los 7 hábitos es un libro, ¿no? La gente altamente efectiva. Hay un hábito que es entender antes de ser entendido, ¿no? Creo que bueno, y por eso estamos haciendo hoy este podcast, ¿no? Tenemos que entendernos entre todos, entender por qué el agricultor usa glifosato, incluso sabiendo que puede tener riesgos para su propia salud, ¿no? Sobre todo para él, porque es lo que decíamos antes con los estudios que se hicieron para aprobar el producto, se han hecho en las dosis del consumidor, no en las dosis del que lo aplica. O sea que esto es fuerte, ¿eh? Porque la EFSA no ha mirado lo que le pasa al agricultor cuando lo tira, ha mirado lo que le pasa al consumidor cuando consume el producto. Eso a mí me parece brutal. Empresas como Monsanto tienen más de, leía, corrígeme porque igual lo has leído también, 125.000 demandas de agricultores en todo el mundo. Justo para esto. O sea que el agricultor es como todos, ¿no? Lo último que queremos es ponernos malos y trabajar con productos que son peligrosos para nosotros y peligrosos para nuestros suelos y peligrosos para nuestras fincas, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, creo que antes de responder a esto, déjame terminar con lo que estábamos contando, que es cómo utilizamos el glifosato en lo que nos falta, que son los cultivos leñosos, ¿no? Pues te iba a preguntar justo. Pues sí, para terminar toda la foto, ¿qué son cultivos leñosos? Pues árboles, arbustos, viñedos, olivos, frutales, fruta seca, almendros, aguacates, palmeras, bueno, todo este tipo de cultivos, ¿no? Aquí son cultivos donde están con unos marcos más amplios, ¿no? Voy a poner también un ejemplo que sería un campo de olivos, ¿vale? Pero aplicable a todos los cultivos leñosos. Tenemos los olivos y durante muchos años hemos tenido la mentalidad, la mayoría de agricultores la tienen, ¿no? De tener lo otro todo limpio. El olivo y ya está, ¿no? Un olivo cada 6 metros, cada 12, cada 1,5. Y para limpiar lo otro, pues o se ha labrado o se ha usado glifosato. Es más económico usar glifosato y más rápido y consumes mucho menos petróleo, combustible al final, ¿no? Porque labrar pues arrastra suelo, mueve suelo y tiene un desgaste y el tractor tiene que ir más revolucionado, ¿no? Una aplicación de herbicida es como súper rápida realmente y el tractor va con muy pocas revoluciones, ¿no? Y el glifosato ha sido uno de los productos estrella para mantener todo limpio. Muchas veces mezclados, ¿no? Una estrategia habitual en estos cultivos es utilizar un producto que mata lo que hay, ¿no? Que se llama post-emergente, porque se aplica después de la emergencia de las plantas. Emergencia, no me refiero a la emergencia, sino a que sale la planta. Mezclado con productos preemergentes que se aplican para evitar que salgan las plantas, ¿no? Y que tienen unos meses de persistencia. ¿Y son los dos basados en glifosato No, el glifosato solo es pre-emergente y luego tiramos otros productos, pendimetalina, oxifluorofén, bueno, hay un montón de productos
que por cierto, cuando los voy diciendo me suenan a mí prehistoria, porque no los uso para nada, pero los ¿Aún te acuerdas? Sí. A litros. Oh, sí, totalmente. Aún me acuerdo, o sea, yo podría hacer una cata ciegas del olor, del olfato, y sabría decirte qué producto es, ¿no? Porque son olores muy característicos, ¿no? Que ahora lo estoy pensando y estoy recordando todos los olores. El gusto no sabría decirte. Pero, no, eso no podrías decírnoslo si lo hubieras probado. Exacto, el olor sí. Y la estrategia, pues, es o limpiar todo el olivo, toda la viña, o dejar un poco de cubierta en el medio, ¿no? Plantas en el medio y limpiar la línea de los árboles, de la viña, del olivo, de lo que sea, ¿no? Y aquí se utiliza, pues, o glifosato solo o una mezcla de glifosato con otro producto que haga que durante los próximos 2 meses, por ejemplo, no salgan malas hierbas, ¿no? Y hay las dos opciones. Y así es como se ha usado el producto en este tipo de cultivos, con algunos problemas que me encontré yo, por ejemplo, ¿no? Pero que están muy presentes aún, ¿no? Que en principio esto sirve para todas las plantas, pero hay algunas plantas que no sé si con el tiempo han desarrollado resistencias o siempre las han tenido. Pero ves muy claro en parcelas donde se ha usado, en olivares, por ejemplo, ¿no? Solo glifosato, que hay una presencia de unas malas hierbas que se están apoderando del olivar y sí son un problema. Por ejemplo, la coniza. La coniza es muy, muy conocida, ¿no? La coniza, el glifosato no la daña por el tipo de hoja que tiene y todo. Y lo que estás haciendo con el glifosato es matar toda la competencia de la coniza. Con lo que con el tiempo tienes una infestación de coniza que cuesta un montón de controlar, ¿no? Luego sacaron herbicidas específicos para la coniza, como algunos de la Bayer que recuerdo, a un precio muy grande y tampoco con 100% de efectividad, ¿no? Y tú cuando ves un olivar que está infectado de coniza es porque están aplicando glifosato, ¿no? Y el glifosato le ha puesto el camino muy fácil a la coniza. Y lo mismo con otro tipo de plantas, ¿no? Pero el glifosato se utiliza para hacer este desherbaje en la línea, en toda la parcela, de una forma rápida y barata. Por lo que he visto, Francesc, sí que se ve que se están desarrollando resistencias al glifosato, en particular cuando hay cruces genéticos con plantas resistentes. Este es un problema que aquí pues, no tendríamos en teoría, ¿no? Pero en general, sencillamente porque aparte los propios microorganismos del suelo se hacen resistentes, porque los microorganismos son muy, bueno, ya lo sabemos cómo se adaptan. Pasa lo mismo con los antibióticos, ¿no? Con la resistencia a los antibióticos, porque las bacterias tienen una facilidad muy grande para cambiar su genética y adaptarse, ¿no? Y me imagino que eso al mismo tiempo, como los microorganismos están tan relacionados con las plantas, seguramente intercambiarán genes o vete a saber, y eso hace que al final las plantas se vayan adaptando poco a poco. Y esto es problemático por lo que he podido ver, porque cada vez se tienen que usar estos surfactantes, que son estas sustancias que combinan con el glifosato, porque el herbicida en sí que se aplica no es glifosato puro en ningún caso, sino que está mezclado con otras sustancias que hacen que se absorba y se pegue mejor a las hojas y se absorba mejor. Y claro, eso lo tienen que hacer porque como cada vez es menos efectivo, pues hay que meterle un chute más grande, ¿no? Y estos químicos, los surfactantes, hay algunos que también tienen toxicidad, ¿no? Entonces esto añade aún más a la problemática que comentábamos. En cualquier caso, Francesc, a mí me parece también que este es un momento idóneo para comentar esta manera en la que presentas tú la agricultura regenerativa muchas veces, donde hablas de que estamos tomando conciencia de que la naturaleza y el planeta existen desde hace muchísimo tiempo y la agricultura es muy joven y hace nada que la estamos haciendo y estamos como intentando jugar con unas reglas del planeta, unas reglas de la naturaleza, ¿no? Estamos como intentando cambiar pequeñas piezas, pero en realidad al final es lo que decías, pues te sale por otro lado, te sale una maleza y luego otro producto químico para esa maleza y luego otros efectos secundarios y al final estamos jugando un poco con fuego, ¿no? Y la agricultura regenerativa lo que hace es intentar decir, vale, ¿cuál es esta plantilla natural? Vamos a incorporarnos a ella, vamos a formar parte de ella, no a luchar contra ella, ¿no? Que es
una batalla bastante perdida, ¿no? Y de esta manera a lo mejor nos podemos evitar el tener que comprobar con miles o cientos de miles de experimentos si una materia o una sustancia en concreto es perjudicial para la salud o provoca cáncer o esto y lo otro, ¿no? Al final creo que todo es como más fácil en el fondo. No sé cómo lo Total, ves. total. Y solo una cosa que he pensado antes cuando decías lo de las resistencias. Más allá de los estudios, que los hay muchos y tablas y lo que queramos buscar, yo sí os puedo compartir una cosa personal. Cuando yo empecé a trabajar de agricultor de pequeño, yo recuerdo que la dosis que me decía mi padre en aquel momento es 1,5 litros de glifosato. 1,5 litros significa 1,5 litros de glifosato por 100 de agua. Los últimos años que yo aplicaba glifosato, íbamos a 3 litros, ¿vale? El doble, porque si no, no matábamos, ¿no? O sea que yo he vivido en mi corto periodo, con lo que representa con la evolución de la naturaleza, ¿no? Como he tenido que ir subiendo la dosis de producto. Y estoy seguro que cualquier agricultor que ahora nos esté escuchando estará de acuerdo, ¿no? Y además, pues un producto que hace 10 años valía 3 euros, ahora vale 12 o 10, ¿no? O sea, tiro el doble de una cosa que vale 4 veces más, ¿no? Ha sido una evolución en muy poco tiempo esto, ¿vale? Es como ya estamos pillados, ¿no? Utilizando esta sustancia y ahora ya nos la pueden subir de precio y nos pueden requerir más dosis, pero ya estamos pillados, ya, bueno, ¿no? Ya estamos en el círculo, o sea que no hay otra, ¿no? Sobre el papel, cuando no ves otra, no hay otra, ¿no? Cuando descubres lo que acabas de comentar, ¿no? Y te das cuenta de todo esto y de la naturaleza, cómo actúa y de las reglas y tal, pues sí hay otra, ¿no? Hay muchas otras. Pero imagina, ¿no? Con unos pocos años, ¿no? La evolución que yo he vivido en mi caso personal y seguro que no soy el único. Sí, sí. Vamos, es una prueba clarísima de esto que comentábamos, ¿no? Francesc, yo te quería preguntar brevemente por otro tema que no hemos tocado, que es cómo afecta el glifosato a la microbiota del suelo, que es una cosa que parece ser que está bastante demostrada, ¿no? Como en todo, hay muchos estudios y hemos encontrado muchos estudios y lo que no he visto es estudios, he visto algunos sí, que digan que no tiene efecto sobre la microbiota del suelo. La verdad es que hay muchos estudios y colgaremos algunos, no entiendo, Mónica, por aquí para si alguien quiere leérselos, sobre el efecto. Creo que no es momento de entrar en temas muy precisos, no muy científicos, pero también solo basándonos en nuestras vivencias. Nosotros llevamos mucho tiempo monitoreando la microbiota de nuestros suelos e incluso contrastándola con los suelos de vecinos que siguen usando, por ejemplo, el glifosato. Y la diferencia es descomunal. Aunque no quiero pensar que es solo por el glifosato, sino que es una mezcla, ¿no? Del glifosato más la urea, más el insecticida sistémico para matar la mosca de no sé qué, ¿no? Pero, y a veces más el labrado. Pero la diferencia entre la vida del suelo es descomunal, del orden de igual tenemos un 1000% más de protozoos, ¿no? O un 200% más de hongos, bacterias beneficiosas para el suelo en fincas donde no estamos usando estos productos. Otra cosa relacionada que también he vivido yo en fincas incluso mías, ¿no? Parcelas de olivares, de viñas, donde he estado usando mucho tiempo este glifosato, por ejemplo, y subiendo la dosis porque si no, no hacía efecto, he llegado en un momento, o llegué en un momento en el que ya no me salían malas hierbas, ¿no? Y esto en su momento lo viví como he ganado la victoria, ¿no? Que bien, ya tendré que hacer menos gasto con glifosato o nada, ¿no? Y esto lo que significa es que su efecto se va manteniendo y va acumulando y es como acumulativo, ¿no? Y seguro que también muchos agricultores, si no están escuchando, tienen esta experiencia.
y parcelas donde dices, es que ya está, no tengo que ni desbrozar ni nada, es que ya no me salen malas hierbas, ¿no? Luego analizas el suelo y dices, es que lo he matado todo, ¿no? Y incluso no es fácil recuperarse, o sea, porque es una consulta habitual de nuestro equipo de consultores, visitamos fincas por todo el mundo y nos dicen, ¿cómo recupero esto, ¿no? Que he echado tanta dosis de glifosato mezclando con algunos otros herbicidas, no sale nada. Bueno, no es rápido, se trata de aplicar materia orgánica o compost de estiércol, igual hacer algún trabajo con la microbiología y que empiecen a salir plantas, porque incluso ahí siembras una cubierta vegetal y no sale, ¿no? Incluso en los alumnos del máster es una pregunta que suele salir. Y es pues como recuperar un poco el proceso. Pero cuanto antes nos demos cuenta de esto, menos tardamos en revertir el proceso, porque si no, igual pues puede estar la parcela 10 años como un desierto. Y ya sabemos a estas alturas que si no hay plantas, que si es como un desierto, hay erosión, hay degradación del suelo y al final tiene un efecto negativo sobre nuestros cultivos. O sea que son experiencias que con los años vas viendo, ¿no? Cómo cambia la perspectiva del agricultor, ¿no? De pensar que bien no tengo plantas, ay, madre mía, no tengo plantas. Es que además me acuerdo perfectamente, ¿no? Llegar al momento de pensar, qué bien, gané la batalla a las malas hierbas y ahora sé todo lo que perdí, pero en aquel momento no tenía ni idea de lo que perdía. Sí, la verdad es que es increíble al final, todo está aquí en la cabeza, ¿no? Todo cómo vemos las cosas y bueno, y también está bien saber que todo esto es recuperable, que estamos a tiempo, ¿no? Así que seguimos con el punto de vista positivo en todo esto. Y yo creo que quizás ha llegado el momento, si te parece bien, de empezar a leer un poquito las cosas que nos han dicho nuestros seguidores cuando les preguntamos, bueno, ¿tú qué piensas del glifosato? ¿No? Es un poco la pregunta que les hicimos. ¿Cuál es tu perspectiva ante toda esta situación? Y creo que puede ser interesante leer alguna. Decir también que en términos generales la respuesta de nuestra audiencia es un veredicto bastante generalizado de no quiero usar glifosato, ¿no? Muchos de los agricultores que nos han escrito nos explican que no lo quieren usar, pero que no saben cómo no usarlo, ¿no? También, que es otro tema también importante. Entonces, si te parece, te las voy leyendo, Francesc, voy leyendo alguna y comentamos. Sí, déjame aprovechar para dar las gracias a toda la gente que cada vez más nos escribe, nos comparte, que estamos aprendiendo todos, de todos y todas de todas y que es fenomenal crear comunidad en este sentido. Sí, ya veréis que hay para todos los gustos. Por ejemplo, Alberto Manuel, que es veterinario, nos dice: es razonable que en estudios realizados por confederaciones hidrográficas todas las masas de agua subterráneas y superficiales tengan concentraciones altísimas de glifosato. ¿Qué práctica, qué economía, qué actuaciones tienen justificación para usarlo cuando contamina todo y ataca la salud de personas, animales y medio ambiente? Dice, ¿de verdad hay dudas en prohibirlo? Aquí vemos una persona pues, que está muy a favor de la prohibición, ¿no? Por motivos, bueno, que ya hemos comentado antes, ¿no? ¿Qué le diríamos a Alberto Manuel? Bueno, yo creo que estamos muy de acuerdo, ¿no? Con lo que comenta y creo que con los años iremos descubriendo más riesgos de este producto y más zonas o más aspectos de nuestra vida donde ha llegado este producto y muchos otros y nos daremos cuenta del riesgo enorme, ¿no? Si eso está en el agua, puede estar en todos los sitios, ¿no? Y realmente... Y bueno, quizá ya lo hemos comentado, ¿no? Pero se cuestiona que cómo se puede justificar una cosa así. Bueno, pues al final se justifica en lo que comentábamos, en la comodidad y sobre todo en el precio y en que la sociedad no está pagando lo que valen los alimentos, ¿no? Yo creo que un poquito es el fondo de esta cuestión. Sí, este es un punto, paremos un momento aquí, Mónica, es un punto para mí muy clave. O sea, es muy fácil pedir al agricultor que deje de usar el glifosato porque contamina, porque es perjudicial y tal y cual. Pero pedir esto a la vez que le pides al agricultor que produzca un producto lo más barato posible
a un precio en el que ni siquiera él se gana la vida, porque yo quiero ir al supermercado y comprar la oferta y lo más barato y lo que encuentre. Pues esto es un mensaje súper contradictorio que recibimos los agricultores y es una cosa importante para actuar. De hecho, aquí sí es que se tiene que actuar de raíz. Si queremos que los agricultores no usen estos productos, compremos alimentos sin estos productos, premiando a los agricultores que no usan estos productos y sin exigirles que sea el precio más barato del supermercado, porque es que es un sinsentido, ¿no? Y es un tema también de escala de valores, también merecería otro podcast esto, pero tenemos, como consumidores, tenemos que ser muy conscientes que se use glifosato o no, lo decidimos nosotros, comprando una cosa u otra, y no hay más misterio en esto, y que no se nos puede exigir a los agricultores que produzcamos de una cierta forma si luego por detrás estoy comprando productos que se producen de otra forma porque son más baratos. Ojo con esto. Para mí es el punto clave, ¿no? Y no es que como agricultor quiera echar la culpa a otro, ¿no? La mochila la llevamos todos, pero para mí esto es fundamental entenderlo. Es la pieza clave de todo este juego para mí. Totalmente, Francesc. Mira, te leo más. Hay aquí uno que veo como generalizado. Te lo leo y luego te comento esto. Una persona, un agricultor desde Chile, que no nos ha puesto su nombre, que dice, buenísimo, el glifosato lo usamos para realizar barbecho químico y es muy bueno. Si eliminan el glifosato, ¿qué producto usaremos? Si pudieran producir otro parecido o igual que haga el mismo efecto, sería espectacular. Claro, entonces esto lo vemos en varios comentarios de personas que dicen, vale, cámbiamelo, pero que haga lo mismo, ¿no? Y un poco es el tema del concepto, ¿no? De que tenemos que cambiar el paradigma, porque sustituir un producto por otro que también tenga otro mecanismo distinto, pero para también interferir en procesos naturales, al final no va a salir bien tampoco, ¿no? Entonces, un poco ahí es donde necesitamos un cambio de mentalidad, ¿no? Sí, totalmente. No conozco el contexto de esta persona, ¿no? Pero barbecho es dejar un campo sin cultivar, ¿no? Pues nosotros cuando dejamos campo sin cultivar, cuanta más planta, cuanta más hierba, más maleza, mejor, porque es fotosíntesis, es que estoy alimentando al suelo con materia orgánica, estoy alimentando los microorganismos con las plantas que hay sus raíces, estoy alimentando las lombrices. O sea que sí, es un cambio, estamos hablando siempre de un cambio de paradigma. Y como es un cambio de paradigma, ya avanzo que no terminaremos este podcast con la solución mágica, ni os diré, tranquilos, sin glifosato, aplicáis este otro producto a tal dosis y funciona igual. No, es que no va nada por aquí la cosa, pero es una respuesta que yo he estado esperando durante muchos años, ¿no? Y al final he entendido que no existe esta respuesta y que hablamos de un cambio de paradigma total. Mira, te leo más. Este es Joaquín, también agricultor. Dice, uso el glifosato porque si no las malas hierbas me harían imposible el poder producir cereales. Lo suelo emplear antes de la siembra y a pesar de los inconvenientes que tiene, creo que actualmente es necesario para los cereales. Bueno, yo creo que podemos entrar, después de leer estos mensajes, a plantear algunas alternativas, ¿no? Para dar respuesta a estas inquietudes que las entiendo perfectamente. Sí, es un poco ya lo que hemos comentado, ¿no? La verdad es que tenemos comentarios de un montón de países. Robert desde Perú nos dice, aquí en mi país el uso de este producto es incontrolable y mucha gente está desinformada. La información es el punto clave en todo esto. Claro, y esto pasa en Perú y me temo que pasa en todas partes. Sí. Mira, Rodri, que es cabrero, nos dice, desde que aplican glifosato a los cultivos de mi pueblo, la vegetación herbácea ha desaparecido para la alimentación natural de mis cabras. Las poblaciones de abejas se han reducido drásticamente y la fauna fluvial y la fauna menor casi es inexistente.
No quiero glifosato ni de lejos. Luego tenemos a Mercedes, que es jubilada y nos dice: es la forma más sencilla de controlar las hierbas, necesito de otras personas para labrar o desbrozar y no siempre encuentro quien lo haga. El tema de la mano de obra, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, como veis, tenemos para todos los gustos. A ver, ¿qué más encuentro por aquí? Tenemos a un estudiante, a Néstor de Perú, que dice: el uso del glifosato tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente. Toxicidad para organismos acuáticos. El glifosato puede llegar a cuerpos de agua a través de la escorrentía y afectar a organismos acuáticos. Pérdida de biodiversidad. La eliminación indiscriminada de malezas puede afectar negativamente a la biodiversidad, ya que algunas especies pueden depender de las plantas no deseadas para su supervivencia. Esto es lo que nos cuenta Néstor, un poco los efectos sobre todas estas, bueno, el agua y la biodiversidad, ¿no? Que son pues muy importantes. Bueno, hemos leído muchos comentarios y ahora has compartido algunos cuantos, pero la verdad es que los mensajes coinciden mucho, ¿no? En todas las personas que nos escriben de todo el planeta, distintos países, distintas realidades. Pero yo no sé, a ver cómo lo ves tú, Mónica, pero me quedo un poco con la sensación de que estamos bastante de acuerdo todos en que es un producto que tiene riesgos para el propio agricultor, para la salud del suelo, que es algo que cada vez nos preocupa más porque sabemos que si el suelo no tiene salud, no vamos a producir ni bien, ni en condiciones, ni a ganarnos bien la vida. Que tiene riesgos para el consumidor, porque el glifosato está presente en nuestros cuerpos directamente, en el de nuestros hijos, y en nuestros tejidos, y en el agua que bebemos y en todo. De que tiene riesgos para insectos, para la biodiversidad en general. Yo creo que todos lo sabemos, pero a la vez no es tan fácil ni evidente encontrar maneras de producir sin glifosato. A día de hoy no hay alternativas reales por precio, por practicidad, por comodidad, ¿no? Al uso, al glifosato. O sea, no hay, yo diría que no hay otro herbicida igual, ¿no? Que funcione tan fácil, tan rápido, amplio espectro, que si te llueve no se lava, que, ¿no? Y además, pues tenemos la carga los agricultores, la mayoría, de producir al mínimo coste posible. Primero, porque los márgenes en agricultura son súper bajos, ¿no? Y los costes de materias primas cada vez son más altas, y ya no te digo si tienes que comprarte un tractor. Y segundo, y aquí para mí está el punto clave, como hemos dicho antes, porque el consumidor, aunque tenemos todas estas preocupaciones y muchas más, al final no las demostramos con nuestros actos de compra, ¿no? Que es como tenemos que demostrarlos. Y es un tema de escala de valores, siempre, siempre, porque seguro que conocemos todos muchas personas que se quejan porque el tomate en lugar de 0,80 vale 1,20 €, ¿vale? Y luego van con un móvil de 500 euros o se te comen el gin tonic el fin de semana. Y con el precio de un gin tonic podrías comer tomate bueno y aceite bueno y todo bueno durante un mes, casi, ¿no? O sea que es un tema de escala de valores que evidentemente no nos podemos medir con esto, cada uno tiene los suyos, ¿no? Pero para mí se resume un poco la historia a esto, ¿no? A desconocimiento, no tener las respuestas correctas como agricultor y la presión de producir rápido, barato y de forma fácil, ¿no? Totalmente. Y ahora podríamos estar hablando del glifosato como podríamos estar hablando de un montón de cosas de nuestra vida, porque la sociedad nos ha llevado a este punto de locura del que algún momento tenemos que salir, ¿no? Yo lo que puedo compartir aquí es cómo me siento yo que he salido. Exacto. Glifosato, y yo no utilizo en general nada que perjudique a mis suelos. Estoy produciendo alimentos limpios. Estoy trabajando aquí en mi finca con mis hijos, preparando los productos. Si voy a hacer una aplicación al olivar, a la viña, donde sea, pueden venir conmigo en el tractor, bajarse, tocar, oler
y no hay ningún riesgo, no hay ningún peligro. Estoy generando vida en lugar de exterminar la vida con este tipo de productos. Estás mejorando tu finca, ¿verdad? La fertilidad de tu finca. Día a día, ¿no? Con cada acción que hago, mejoro y no empobrezco, ¿no? Y mejoro mi economía y mi economía familiar y no la empobrezco. ¿Por qué? Porque estamos produciendo unos alimentos que, entre otras virtudes, pues no tienen productos químicos, ¿no? Y es verdad que hay muchos estudios que dicen que si el producto es bueno o malo, si produce ciertas enfermedades o no. No sé, es que a mí no me afecta. O sea, lo que produzco yo y los miles de agricultores de todo el mundo que producimos sin glifosato y sin estos productos, pues aquello no hacen falta muchos estudios, que los hay, porque ya sabemos que está limpio de todas estas sustancias que en menor o mayor medida son tóxicas, ¿no? Y todos estos son los beneficios y muchos más que seguro que me dejo de producir sin esto. Sí, es Pero una buena reflexión esa, Francesc, porque al final los estudios nos están diciendo hasta dónde podemos tolerar esta toxicidad, pero es tóxico seguro, ¿no? Entonces, la decisión de decir, bueno, yo es que no quiero nada de esto porque no me quiero arriesgar, ¿no? Me parece que vamos, es muy lógica, ¿no? Y muy deseable que podamos estar tranquilos en ese sentido y no depender de que pasado mañana salga otro estudio que demuestre definitivamente una cosa, ¿no? Que ya sospechamos. sí, porque será así, porque no hay ninguna duda, porque es un patrón que se ha repetido desde hace décadas, ¿no? Damos algo por seguro y al cabo de unos años sale un estudio que nos dice que no era seguro. Será así, es que no hay ninguna duda. En cambio, comerte una manzana, un tomate, un aceite que no tiene ninguno de estos productos, es seguro ahora y lo será en 50 años. Es que no tiene estos productos, ¿no? Y los beneficios son muchos, pero no es fácil. No es fácil hacer esto y yo creo que, si te parece, Mónica, podemos plantear algunas opciones, ¿no? De algunas alternativas, que las hay y muchas y cada vez más, ¿no? Incluso hay alternativas que son más parecidas conceptualmente al hecho de aplicar un herbicida y por lo tanto no estaríamos tanto en cambio de paradigma. Y aquí pongo un ejemplo muy fácil, ¿no? Hemos comentado antes que hay muchos municipios que son libres de glifosato. ¿Cómo sacan los operarios, ¿no? Los jardineros municipales las malas hierbas? Bueno, pues una es a mano. ¿Ves? Más trabajo, sí, pero es lo que hay. Y otra es eliminar estas malas hierbas con, por ejemplo, agua caliente, ¿no? Con agua muy caliente. Hay algunos productos que se basan también en ácidos, ¿no? Ácidos más naturales. Y de esta forma, pues se eliminan estas malas hierbas. Creo que no tiene que ser lo prioritario, que creo que como ciudadanos, especialmente las personas que viven en ciudades, tenemos que acostumbrarnos a no querer todo tan limpio, tan impoluto, ¿no? A que haya plantas. Evidentemente que no sea una selva, porque no es ni estético ni nos gusta y además igual puede atraer hasta patógenos, ¿no? Pero tenemos que dejar cierto margen. O sea, igual que podemos consumir de una forma u otra, a la hora de ser críticos con la gestión que se hace de las áreas verdes, creo que aquí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Estoy segura de que hay todo un mundo ahí de estrategias con plantas. O sea, seguro que es todo un mundo también. Exacto. Cosas tan simples como quiero este árbol y que sea muy grande y muy verde y muy bonito. ¿Cómo lo hago? Pues con agua y abono a tope, ¿vale? Pero si he hecho mucha agua y mucho abono, pues me van a salir malezas aquí. Y tendré un árbol muy grande, pero muchas malezas no. Pues las elimino con glifosato. Y ya tengo el árbol grande, limpio, verde, bonito y sin malezas. Bueno, ¿qué coste tiene esto? En agua, en abono, en glifosato, en horas de trabajo del operario, del jardinero municipal, ¿no? Creo que el cambio de paradigma tiene que venir también y básicamente por aquí, ¿vale? Pero hay este tipo de estrategias, ¿no? Incluso hay máquinas que se llaman quemadores, que queman directamente, ¿no? La hierba, ¿no? En lugar de glifosato.
¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si hay plantas que en algún momento están donde no queremos que estén, y esto nos va a pasar siempre, buscar estrategias para eliminar la planta en sí, ¿no? En el caso de la agricultura, en el caso de la huerta se utilizan también a veces este tipo de aperos, pero en el caso ya más de la agricultura, pero también en la huerta, vamos más a aperos más mecánicos, ¿no? Y para mí un ejemplo muy claro es lo que hacemos en cereal. En lugar de aplicar un herbicida, pues tenemos un apero mecánico que se llama rastro, del que hemos hablado antes, que mecánicamente pues nos limpia las malas hierbas sin remover casi el suelo, ¿vale? Pero lo que he dicho antes también, para hacer esto nosotros no hacemos siembra directa en cereal, especialmente en cereal que va para consumo humano, porque si hacemos siembra directa detrás de un rastrojo, no podemos pasar este apero, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacemos es hacer un pequeño sacrificio y antes de sembrar, hacer una pequeña labrada, muy poca profundidad. También tenemos vídeos donde hablamos de esto en nuestro canal de YouTube, y luego pues sembrar y poder utilizar el rastro cuando el trigo está sembrado y un poco crecido, porque el suelo está removido y no hay rastrojo y no me genera problemas, ¿vale? O sea, no hay la solución mágica. Dejo el glifosato, no labro, hago siembra directa y además tengo un cosechón. Esto lo he visto pocas veces, ¿vale? ¿Cuándo he visto esto? Cuando se hacen trabajos más de fondo, cuando se mejora el suelo. Sabemos, y no nos cansamos de contar y compartir, que la estrategia mejor para luchar contra las malas hierbas son estrategias más de fondo. Si mejoramos la fertilidad del suelo, cosa que no hacemos aplicando glifosato, pues a la mayoría de malas hierbas que nos dan problemas, incluso dejan de aparecer, ¿vale? Si hacemos una gestión con cubiertas vegetales, con rotaciones de cultivo, con abonos verdes, sí hay hierbas ahí, pero se diluyen. Si en una viña, lo que me pasaba a mí, ¿no? Porque me pasaba todo el verano con el glifosato en la mano, en mis viñas, ¿no? Porque estaba todo bien labrado y cualquier planta pues se desarrollaba súper rápido y me podía generar problemas. Incluso visualmente no me gustaba. Pero ahora que tengo miles de millones de plantas en mis viñas en forma de cubiertas vegetales, pues aquellas plantas concretas que me daban problemas, como cenizos, como cardos, bueno, plantas que no me gustan demasiado, se diluyen. Bueno, ya ni aparecen en la mayoría de veces, pero por lo general se diluyen y las controlo cuando paso a controlar mi cubierta vegetal, pues cortándola, por ejemplo, ¿no? Volviendo al cereal, pues en lugar de hacer cada año el mismo cultivo, el mismo ciclo, porque si hago siempre trigo, 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 pues las malas hierbas que compiten con el trigo están súper a gusto porque tienen el mismo ciclo que el trigo y se desarrollan paralelamente y dejan semilla para el próximo año. Pues hago rotaciones y después de un trigo hago otro cultivo de verano o en invierno no hago nada y dejo un abono verde. Que sí salen las plantas, pero cuando corto el abono verde, corto las plantas que no hacen semilla. O sea, le cambio el ciclo, ¿no? Y las malas hierbas quedan como desituadas. Y estas son y hay más estrategias, pero estas son las que más nos funcionan. Que en ningún caso sustituyen un producto que vale 7 euros, que en 2 minutos lo cargas en una bota y en 5 minutos lo estás aplicando y funciona de la hostia. No sustituyen esto. Son más estrategias de fondo. Pero aquí es preguntarnos qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos que les pase a nuestros suelos, a los organismos que viven allí, a nosotros mismos, si estamos en contacto con ciertos productos? Sí. Incluso preguntarnos qué va a ocurrir si no cambiamos, hacia dónde va a ir cada vez más costes, más resistencia, cambiar de producto. Bueno, sobre todo el tema de costes también me parece decisivo, ¿no? Para empezar a buscar alternativas a todas estas cosas que al final nos desempoderan, ¿no? Porque el precio lo va a marcar Bayer, no lo vamos a marcar nosotros, el precio del glifosato. O quien o la empresa que lo produzca, que ahora son muchas, ¿no? Total. Es donde, si quieres situarte en un escenario en el que yo he estado mucho tiempo, insisto, cada vez necesitas más producto porque cada vez cuesta más que sea eficiente. Cada vez este producto es más caro, pero a la vez dependes de él.
cada vez que lo aplicas, empeoras tu suelo y la microbiología y los organismos y las lombrices y las abejas y todo, ¿no? Yo no hablo ni de tu salud, ¿no? Hablo del suelo. Con lo que cada vez vas a necesitar más, porque cuando el suelo es más pobre van a salirte más malas hierbas, ¿no? Y cada vez es más caro, ¿no? Y si quieres situarte ahí, pues ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Si quieres situarte en el escenario contrario, que te empodera, como has dicho bien, Mónica, pues ya te hemos contado también cómo hacerlo, y para nosotros la agricultura regenerativa es la base de todo esto, y por eso nos enfocamos en hacer el máster y el curso y los podcasts y todo lo que hacemos para contar que hay otra forma de hacer las cosas, que además te sitúa, o sea, si yo hace un tiempo, cuando hubo la votación en Bruselas, se prohíbe el glifosato, personalmente me afecta cero. Pero cero es cero, ¿vale? Ahora no se tumbó, pero el glifosato va a caer. No hay ninguna duda de que el glifosato va a caer. Será en un año, en 2, en 5 o en 10, no sé. Cuando llegue el momento, puedes confiar en que Bayer haya sacado otro producto y te pille por otro lado, será el mismo, será lo mismo, con otro nombre y otro apellido y otra materia activa, pero estarás pillado igual, aunque a ti te afecte cero. Puedes confiar en que si el producto dura 10 años, pero en 3 años se ponen de acuerdo las casas comerciales y dicen, bueno, pues ahora no vale 12, ahora vale 24. Y tendrás que pagar 24 o en producir de otra forma y que esto te afecte cero, ¿no? Que es lo que nos pasa a nosotros, insisto, cero, ¿vale? Cuando se sube el precio o si se plantea que se prohíba y veo a agricultores sufrir, pues sufro yo también por ellos, pero no por mí, porque a mí esto no me afecta, ¿no? Y para mí este es un punto, es la elección, ¿no? Es la elección, por nuestra parte, ponemos todo nuestro conocimiento y recursos para ayudar a quien quiera hacer este camino, porque lo hemos hecho y porque estamos tan contentos donde estamos que queremos que lo haga cuanta más gente mejor. Pero es una elección personal de cada agricultor, realmente. Pues sí, lo has presentado muy bien. La verdad es que creo que vale la pena hacer ese esfuerzo. Y bueno, para ayudar un poquito, Francesc, que hemos hecho un dossier, un documento, donde os presentamos un poquito toda esta información que os hemos compartido hoy en el podcast y también un resumen de las estrategias que nos comentaba Francesc para que os animéis a empezar a ponerlo en práctica los que queráis, porque realmente pues creo que vale muchísimo la pena poder dormir más tranquilos sabiendo que la finca está bajo tu control, no bajo el control de otras entidades, ¿no? Con otros intereses distintos a los tuyos. Así que solo hay un enlace aquí abajo y podéis descargaros el documento y seguir la conversación en los comentarios y por correo. Si queréis escribirnos a info@theregenacademy.com, estaremos súper encantados de escuchar todos los comentarios al respecto de esta conversación. Así que con esto creo que terminamos, ¿verdad, Francesc? Sí, solo déjame insistir con la idea de que es un tema que requiere pensarlo, profundizar. Ni en lo que hemos dicho hoy, ni en este documento vais a encontrar las respuestas definitivas, la solución definitiva para vosotros para decir, vale, ya está, no uso más glifosato, voy a hacer esto. Es un inicio. En el documento encontraréis información que os será útil para empezar a pensar en esto, pero es un camino. Es posible que algunos ahora tengáis más dudas que al principio, decir, vale, ahora ya tengo más claro que no quiero usarlo, pero tengo menos claro cómo no usarlo, ¿vale? Perfecto, si estáis en este punto, porque es lo que queríamos. Es lo normal y es un punto que hay que pasar y empezar a pensar alternativas en cómo hacer y si meto esta rotación, este cultivo, si cambio, si la cubierta vegetal, si me miro este apero, ¿vale? Es un camino que empieza con todo esto si estáis empezando, ¿no? Y que es un camino, bueno, apasionante, realmente. Sí, y no viene de un día, ni de un mes, ni de un año. Exacto. Esto es una cosa que hay que hacer con seguridad, con tranquilidad, pero bueno, sabiendo que se puede hacer y que son normales las dudas, etcétera, etcétera. Así que bueno,
Nada, Francesc, muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia. La verdad que creo que es muy necesario ahora mismo tener esta conversación con personas como tú que lo habéis hecho. Con lo cual, Pues un es un placer y muchas privilegio. gracias, Mónica, por el trabajo buenísimo, como siempre, de investigación para poner un poco más de números a todo esto. O sea que muchas gracias y nos vemos a la próxima. Muy bien, Francesc, hasta la próxima. Hasta la Adiós. próxima.